caso donde más de la mitad del personal a bordo resultó infectado con el coronavirus. El famoso crucero varado aquí, el Greg Mortimer. Del crucero Greg Mortimer. El crucero australiano Greg Mortimer, con más de un centenar de personas con COVID-19. La situación del crucero Greg Mortimer. Es el barco australiano Greg Mortimer. El crucero que está fondeado, como ya lo decías, a 20 kilómetros del puerto de Montevideo, el crucero Greg Mortimer. El crucero Greg Mortimer navegaba por el Cono Sur en plena pandemia cuando el coronavirus alcanzó al barco y comenzó a afectar gravemente a los viajeros y al equipo de tripulación. Ningún puerto quería autorizarlo a desembarcar y los únicos 2 médicos a bordo también cayeron infectados. El barco, que fondeó a 20 kilómetros de Montevideo, hizo un llamado urgente a los médicos uruguayos, pero nadie quería ingresar en el barco. Hasta que un joven médico venezolano accedió a entrar en el crucero del coronavirus. Esta es la historia de Anderson Ortiz, el médico venezolano que puso en riesgo su vida para salvar a los pasajeros del Greg Mortimer. ¿Cómo un médico venezolano en Uruguay, sin tener la homologación, termina en un barco al que ningún médico quiere acudir? Fue debido a un mensaje que llega por medio del WhatsApp de Médicos Unidos en Uruguay, donde están solicitando esta ayuda, que un médico que quiera trabajar y prestar el servicio a todas estas personas que estaban en el barco. Una vez que recibo el mensaje, me pongo en contacto con la empresa, me preguntan que si hablo inglés, yo les comento que mi inglés es muy básico. Sin embargo, en vista de mi síntesis curricular y la premura que ellos tenían porque un médico abordara el barco y pudiera prestar el servicio y la ayuda a estas personas, ellos me dicen que sí, que aceptan que yo sea la persona. No tenían cuántos casos confirmados estaban en el barco, que por eso ellos necesitaban que me montara el día 3 de abril con un grupo de laboratorio, que eran los que iban a realizar el test. Y iban a llevar aparte los equipos de protección personal que todavía no se disponían. El día 4, donde estos me van a llevar al área de abordaje desde el puerto hasta el barco. En ese momento, iba con la persona, íbamos rompiendo el hielo, me iba comentando, echando chistes y una y otra cosa para poder no estar tan asustados. Ya una vez en el puerto, bueno, empezó un poco el miedo, los nervios y todo este tipo de cosas. Ya lo había comentado con mi familia, con mi mamá, y ellos deciden apoyarme. Sin embargo, no estaban en su totalidad de acuerdo, pero bueno, yo estoy aquí solo y no había quien me parara realmente. ¿Fue fácil tomar esa decisión o te lo pensaste? Desde el primer momento que la empresa me preguntó si quería trabajar o no, no había chance de colgar el teléfono y decir, mira, voy a pensarlo y les digo. Y lo vi también así que yo dije, bueno, puede ser que pierda la oportunidad, que alguien tome la decisión más rápido que yo y pierda la oportunidad, primero, de ejercer mi profesión, segundo, de aprovechar la oportunidad de ayudar a estas personas, de participar en medio de toda esta pandemia como persona y como médico. Abordamos una lancha que se estableció para trasladarme hasta el barco que estaba a 20 kilómetros del puerto de Montevideo. Durante el trayecto iba bastante calmado, iba sereno, y ya una vez cuando estamos acercándonos al crucero, logro ver ese barco grande que tiene un nombre, de verdad, que también genera hasta temor en medio de la pandemia. Se llama Greg Mortimer y el capitán me dice, ahí está el Greg Mortimer. Los empleados o los que manipulan la lancha donde me llevaban me preguntan, doctor, ¿usted se queda? ¿Usted va a pernotar en el Greg Mortimer? Yo le digo, sí. Bueno, le queremos decir que le deseamos lo mejor del mundo y todo eso. Y cuando nos pusimos enfrente del barco, ahí sí sentí bastante temor en ese momento. Yo dije, bueno, ¿dónde estoy? Dios mío, cúbreme, cuídame. Y bueno, no sabía si iba a ser la última vez. No, uno nunca sabe porque estamos ante un virus que nadie sabe cómo se comporta. No se tenían cuántos casos habían dentro del barco. No se sabían cómo estaban distribuidos. Tú puedes entrar en ese barco a pesar de no tener la rivalidad, a pesar de no tener el título homologado, porque tú eres médico en Venezuela. Eso es lo que te permite a ti, y por tratarse de un barco no exigen la titulación de un país en concreto, ¿no es así? Exactamente, sí. Solamente piden algunos cursos de navegación que se deben de tener, que son cursos básicos, que son de primeros auxilios, evidentemente que uno lo sabe,
y de evacuaciones en situaciones de desastre. ¿Contabas con esos conocimientos? No. Entiendo que por la situación de emergencia omitieron esas exigencias de estos cursos adicionales porque necesitaban un médico con urgencia, ¿no? En el barco. Exactamente. En condiciones normales cuenta con 2 médicos, un médico de la tripulación y un médico de la expedición, que es el médico de los pasajeros. El primer caso de COVID dentro del barco se diagnosticó el día 22 de marzo durante la expedición, durante la navegación. Fue diagnosticado por el doctor Mauricio Usme y desde ese momento el doctor empieza a ver todos los pacientes en conjunto con el doctor Jeff, que era de la parte de la expedición, un médico australiano. El 1 de abril el doctor Mauricio Usme comienza a presentar fiebre, por lo cual se decide aislar y queda al cargo del doctor Jeff, una persona, un señor de 65 años, 200 personas entre pasajeros y tripulantes, que estaban todos en aislamiento y debían de ser vigilados todos sus signos vitales y todo lo que corresponde. ¿Tú eres el primero en ofrecerse? Sí, realmente a mí me impresiona de que no sé si el barco había hecho alguna conexión con el Ministerio de Salud Pública de Uruguay. El mensaje llega al grupo de médicos venezolanos por medio de una doctora. La empresa le plantea a ella y ella, en vista de que no podía, vi el mensaje y yo dije, yo mismo, yo quiero ir, yo quiero participar y me postulé. Yo no me imaginé nunca cómo iba a ser el abordaje al crucero, tampoco se te entrena. Cuando de repente me dicen, no, tienes que saltar, o sea, tienes que saltar desde la lancha de donde estaba, que está en constantemente movimiento, igual al barco, y es un movimiento que no está sincronizado, o sea, va y viene y bambolea el uno hacia el otro, y tú no sabes si es a la cuenta de 1, 2, 3, a la cuenta de 5, de 10 que vas a saltar. Desde ese momento ya pones en riesgo tu vida. O sea, en ese momento no se te da una capacitación o un entrenamiento, no. Es tu intuición y tu decisión lo que te va a decir, a la cuenta de 1 puedes saltar, o a la cuenta de 5, eso lo decides tú. De hecho, de este lado están las personas que te agarran y tú solamente te sueltas y ellos te dejan, como quien dice, volar entre un barco y otro. Y del otro lado hay un personal que te está recibiendo, pero ese personal está en una puerta, o sea, es un punto fijo. No, tienes que tener puntería, exactitud y decisión. No puedes no puedes fallar esa puerta, porque si no, literalmente caes al mar o te aplastan los barcos. Cuando saltas al Greg Mortimer, ¿con qué te encuentras? Desde el primer momento encontré que en el ambiente se respiraba temor, angustia. Vienes de tierra donde todavía no se hacía el uso de tapabocas y ves a todas las personas usando tapabocas y ver solamente a las personas, verle la mirada, que la mirada, como dicen, es el espejo del alma. Tú veías que esas personas estaban asustadas, estaban angustiadas. En ese momento llego al servicio médico, al Medical Center, me consigo con el doctor Jeff, me comenta que todos los pacientes están en aislamiento, que bueno, que ya se habían llevado los equipos de protección personal que se llevaron el día antes de mi ingreso al barco, y a su vez me dice, bueno, tenemos que ir a ver una paciente que tiene dificultad que refiere a dificultad respiratoria y tenemos que ir a verla ya. No hubo mucha presentación, mucha conversación, sino vamos a ver a la paciente. Eran las 11 de la mañana y evidentemente la señora tenía un cuadro de dificultad respiratoria, estaba desaturada, lo cual indicaba, la paciente ya venía reportando fiebre, lo cual indicaba que era una paciente con criterios de evacuación. Montevideo solamente iba a recibir a aquellas personas que presentaban compromiso de la vida, trabajo respiratorio y todo este tipo de cosas. Era la única forma de activar el sistema de evacuación y reportarlo para que se activaran y en conjunto con la Fuerza Armada fuera la ambulancia marítima. Cuenta con equipos de alta tecnología, de hecho tiene un ventilador mecánico portátil, pero solamente hay capacidad para una sola persona y ante 200 personas no vas a tomar ese riesgo de decir voy a conectar una persona aquí y la voy a dejar aquí, porque como bien sabemos no estábamos en las condiciones. Es donde se activa el sistema de evacuación, que había que hacerlo desde el primer momento que ya la paciente te refería a dificultad respiratoria, porque
el proceso de evacuación duraba aproximadamente entre 4 a 5 horas después de activarse. Y en esas 4 o 5 horas hay que cuidarlas, pueden ser cruciales. Me comunico también con el doctor Usme, el médico oficial, vía telefónica, desde su cabina hacia el Medical Center, me da todas las instrucciones de trabajo, todas las instrucciones y actividades que se debían realizar con los pacientes, que consistía en lo siguiente: hacer una evaluación en la mañana donde se iba a medir control de temperatura. Él me dice que nos vamos a dividir, que el doctor Jeff le va a tomar a los pasajeros y que mi persona le va a tomar todos los signos vitales a la tripulación, la cual estaba en la parte de abajo del barco, en el piso 2. No hay ventilación alguna, no hay una ventana, no hay nada. Es un sótano donde evidentemente no hay luz, no hay ventana, y todas estas personas estaban en aislamiento ya tenía en aislamiento más de 15 días aproximadamente. En ese momento que tú dices, wow, voy a ir a una parte que no conozco del barco, no ventilada, también tú pones a estudiar todas esas situaciones donde se dice que, bueno, que te debes estar más bien en un lugar ventilado, bien acondicionado, y vas a un lugar donde posiblemente está acumulado, no sabes si esas personas están guardando las medidas de seguridad, no las conoces. Bueno, listo, ahí es donde vamos a ir a evaluarlos. Te pones todo el equipo, un equipo que evidentemente los profesionales de salud no estábamos acostumbrados a utilizarlo, mucho más allá del tapaboca. Te pones el equipo de protección personal y cuando llegas a ese sitio se te humedecen los lentes, no tienes una buena visión para abordar a los pacientes, estás constantemente sudando, la máscara te aprieta, te lastima, no puedes movilizarla o no puedes evidentemente con tus manos tener contacto con tu cara o acomodártela, sino que te tienes que quedar así. Muchas veces no logras verles la cara en primera instancia o tienes que como que hacer una maniobra con los lentes para poderles ver las caras, y evidentemente son caras de angustia. Si sabíamos que era COVID positivo, entrábamos a la cabina o lo dejábamos de último para no infectar o no contagiarnos o no llenarnos el uniforme y transportar a otro lugar el virus. Se evaluaba a veces. Trabajaste con medidas de protección extremas y funcionaron. Funcionaron. Porque a día de hoy no has sido contagiado. No, tengo, gracias a Dios, 4 test que me he realizado en conjunto con la tripulación y he salido negativo. En el barco se vivió un ambiente bastante tenso de angustia, de temor, donde las personas, muchas no querían acatar las medidas de prevención, otras querían saber el test, otras querían bajarse, y llego a pensar que muchas también pensan en lanzarse del barco sabiendo que Montevideo estaba tan cerca. Nadie sabía quién tenía coronavirus, quién sí, quién no. Podía ocurrir hasta incluso lo que llaman un motín dentro del barco, exigiendo que se bajaran todos o que les dieran algún apoyo, alguna ayuda. El momento más difícil que vivimos a bordo fue cuando el capitán dio el anuncio de que nuestro compañero Ronnie, storekeeper del Inge, había fallecido en el hospital del Casmo. Estrés, una gran ansiedad, gente diciendo aquí que se iba a tirar al agua. Hubo gente que se planteaba llegar nadando a Montevideo, es decir, nadar 20 kilómetros. Te puedo asegurar que muchos lo deben de haber pensado, porque de hecho del lugar que estábamos se veía Montevideo y capaz la gente dice, bueno, son 20, son 30 kilómetros, pero están y se ven y de repente dicen, si nosotros nos lanzamos, alguien nos debería ayudar. Y es un instinto. Y siempre el capitán, en cierto aspecto, por la radio, estuvo tratando de mantener esa calma, ese orden para que eso no llegara a ocurrir. Desde el día 28 hicieron ellos, llegaron al puerto o llegaron al punto de fondeo de Montevideo hasta el día 12 de mayo, que fue cuando hicimos la evacuación. O sea, estuvo aproximadamente 50 días, 45 días. ¿Cómo hacían con los víveres, con la alimentación? El barco cuenta con un sistema de reserva de alimentación. Sin embargo, lo más importante ahí era la evacuación sacar el agua y proveernos de agua, ¿no?
era una aventura ver cómo traían esos alimentos, porque eso lo traían de Montevideo. Cada 4 días se aproximaba un barco a llevarnos alimentos, a llevarnos agua y a sacar agua también, los desechos, ¿no? ¿Cuántos infectados realmente tenía el barco? Cuando vino el Ministerio de Salud Pública, ellos reportaron que habían 135 casos de COVID positivo, ¿ok? Todos asintomáticos en su totalidad. Estaban mal distribuidos, pero no porque nosotros o porque se quiso, sino porque no se tenían los test confirmatorios de decir, bueno, este puede estar con un positivo, este puede estar con un negativo. Y desde ese momento ya sabíamos quiénes eran positivos, quiénes eran negativos. Entonces se hizo una distribución de la siguiente forma. Lo que se hizo fue que se colocó un positivo con un positivo dentro de la misma cabina y negativo con negativo. 135 de 217. Más de la mitad de las personas que iban en ese barco estaban contagiadas por coronavirus. La primera evacuación que se hace del barco se hace con los pasajeros australianos, los cuales eran 115 pasajeros, donde se permite por medio del Ministerio de Salud Pública y en conjunto con Cancillería, permiten acercar el barco a puerto para poder hacer esta evacuación masiva. Y estas personas van a volar de la misma forma en un vuelo donde se contaba también con médicos, de hecho, obviamente desde aquí, desde Montevideo, directo a Australia. Esa fue la primera evacuación. El segundo equipo de evacuación se realiza 4 días después, que eran pasajeros y parte de la expedición o del equipo de recreación del barco, que eran de diferentes nacionalidades. La tercera y última afortunada donde nosotros pudimos evacuar tanto con la tripulación y el resto. Una clasificación entre los positivos y los negativos, donde los positivos iban a ser ubicados en un hotel y los negativos en otro, con el cuidado de un médico correspondiente. En esta ocasión me tocó con los positivos. Sigo. Es decir, ¿sigues atendiendo a pacientes con coronavirus en el hotel en Montevideo ahora mismo? Sí, exactamente. En su mayoría tienen 45 a 50 días dando positivos. Lo estamos realizando por telemedicina. A estas personas se les asignó un termómetro, cada uno de ellos debe tomarse la temperatura y nos las debe enviar por mensaje de texto o vía telefónica directo a mi habitación. ¿Cómo viviste un mes y una semana allí encerrado? ¿Qué actividades hacías si es que tenías algún tiempo libre, además de tomar la temperatura y estar en el trabajo habitual? En principio no fueron 16 horas de 16 hasta 18 horas de trabajo diario, donde no había tiempo sino solamente de comer. Muchas veces subías a quitarte el uniforme, descansar y volver a abordar a la tripulación, hacer reportes. A veces durante las evaluaciones te llamaban y te decían que había un pasajero complicado. Tenías entonces que dejar de hacer lo que estabas haciendo, tu evaluación, para brindar prioridad, porque eso era lo que era la prioridad en ese momento. Entonces ahí tenías que ir, quitarte el uniforme, desintoxicarte, limpiarte, quitarte todo el uniforme previo a echarte clorixidina, quitarte el uniforme, hacer todo el manejo de la limpieza de manos, de cara, para luego vestirte e ir a ver a esa persona, pero muy pocas veces había un tiempo libre de decir, yo me voy a tomar el tiempo. Mayormente era en las noches, cuando todos estaban descansando. Persona, un representante del ministerio, entiendo que es el Ministerio de Salud o el Ministerio de Sanidad de Uruguay, estaba en contacto contigo diariamente para que tú le informases cómo iba el desarrollo, la evolución de la enfermedad en el barco. Exactamente, sí, eso lo hicieron en primera instancia para saber toda la información acerca de las condiciones en las condiciones que se encontraban las personas y si tenía síntomas o no. Entonces, claro, después que todo eso lo tenían, nosotros se lo pasamos a la empresa y me imagino que ellos se los hacían llegar al Ministerio de Salud Pública para ellos poder así tomar una decisión en cuanto a si permitían dejarnos desembarcar o si permitían que después que nosotros hiciéramos la cuarentena y no se reportara ningún caso, pudiéramos enrumbarnos o salir rumbo al destino del barco. El destino turístico era Bahamas. Después que tenía coronavirus,
el destino era ir a Islas Canarias, que es donde es como su puerto. Uruguay fue bastante decisivo en no permitirles movilizarse de aquí, del lugar de fondeo, porque era una invitación al desastre si el barco se movilizaba desde Montevideo hasta Islas Canarias, donde son 21 días a mar abierto, con pacientes con coronavirus y todas las condiciones que no estaban propicias. Te puedo decir que era una invitación al desastre. No sé si era lanzando los tripulantes o los pasajeros por las ventanas, o ellos lanzándose ante el miedo y la desesperación. Creo que la mejor decisión fue que los dejaran fondear aquí y que, bueno, que se les prestara la ayuda. El barco debía seguir funcionando en cierta forma, habían pasajeros, debíamos seguir alimentándonos y haciéndose todas las maniobras necesarias para el mantenimiento del barco. Entonces, en ese momento se utilizaron los que estaban negativos, que no habían tenido un contacto cercano con un positivo para hacer esos trabajos. Muchos de ellos tuvieron que hacer trabajo que nunca les había correspondido dentro del barco. Entonces se empezaron a tomar las medidas de seguridad también dentro de la cocina para que no se transportara el virus a ninguno. Los que estaban en la cocina tenían que ser netamente negativos y que no tuviesen o no hubieran tenido algún contacto con un positivo. Y dijimos, las medidas deben de ser más estrictas, en conjunto con el equipo de saneamiento del barco o el equipo de limpieza. También se aplicaron estrategias de limpieza, la concentración de cloro, de hecho, que no sabía cómo se calculaba la concentración de cloro en 1000, 2000, 3000 ppm, que se llama. Se empezaron a buscar información de cómo lo estaban haciendo en otros países, cuáles eran los procesos de fumigación, y todo este tipo de cosas, y se empezaron a aplicar dentro del barco para que cada tripulante o cada persona dentro de su cabina aplicara un higiene interno en su cabina. No hablas bien inglés, ya lo dijiste desde el primer día. ¿Cómo te comunicabas con los tripulantes y el resto de los pasajeros que solo hablaban inglés? Inglés. Mira, fue una experiencia impresionante realmente, porque el día 4, evidentemente, me podía comunicar con el doctor Jeff, que es australiano, en conjunto con el doctor Mauricio, ¿no? Y hablábamos palabras técnicas de medicina. El día 5, cuando se dan los resultados, al doctor Jeff le sale positivo, pero estaba asintomático, decide aislarse. Él dice, no, yo me voy a aislar, te dejo a ti solo. Yo dije, wow, ¿cómo voy a hacer realmente si no hablo bien el inglés? Había un oficial, el oficial Lucas, él habla español, y lo que hacíamos que nos comunicábamos y él me ayudaba a veces en la comunicación, pero no todas las veces me iba a poder ayudar porque, como te dije, evidentemente eran 16, 18 horas de trabajo. ¿Qué hicimos? El doctor Jeff desde su habitación comunicaba a la persona que yo iba a evaluar en ese momento. Él se comunicaba con él era el que preguntaba, el que hacía la anamnesis, que es lo que se llama, y yo era el que hacía el examen físico. Yo tomaba signos vitales, ocultaba. Hay como dice, una buena recompensa económica y también, mucho más allá de eso, una recompensa que te va a permitir abrir las puertas a nuevas oportunidades. Cuando ya esté mi reválida lista, ya hay ofertas. De hecho, la empresa me hicieron mucho hincapié en el último contrato que firmamos. Me hicieron mucho hincapié en que querían, o sea, tipo juego, me dijeron como que queremos que hables inglés. Esa es una de las metas ahorita, mejorar el inglés, y quién sabe si pueda formar parte formal de la empresa. Anderson, ¿por qué decidiste Uruguay como destino? Bueno, decidí Uruguay en vista que, bueno, ya creo que toda la migración de venezolanos había ido ocupando ya muchos lugares y lo cual va disminuyendo las oportunidades. Yo empecé a buscar cuál era la mejor opción en cuanto a los trámites de legalización, que creo que es fundamental cuando llegas a un país, porque es lo que te permite trabajar y conseguir mejores oportunidades. ¿Ahora estás contento de haber elegido ese país?
Realmente sí, no, siempre me han ocurrido cosas maravillosas, como todo inmigrante, siempre buscando oportunidades, las oportunidades han estado, se han presentado, y estar solo aquí te hace como que, como dice mi mamá, la necesidad activa las habilidades de los seres humanos, y el estar solos, inmigrantes, sin conocer a nadie, creo que me ha permitido aprovechar esas oportunidades que realmente se te presentan a veces y tú las dejas pasar, y yo no he dejado pasar ninguna. De hecho, se presentó la del barco y no la dejé pasar. Muchos médicos venezolanos de ese grupo de WhatsApp estarán arrepentidos de no haber sido tan rápidos como tú en responder. Sí, mira, en su momento cuando hacen la segunda propuesta para abordar al barco, para conseguir un médico, en el grupo de WhatsApp mandan el mensaje y es donde todos literalmente querían subir al Mortimer. Yo quiero. O sea, yo en un momento vi el WhatsApp así y yo vi no sé cuántos mensajes, y cuando veo, todos eran del grupo médico, todos queriendo abordar al barco, y yo decía, wow. Creo que la oportunidad, tanto para los médicos venezolanos como para los médicos uruguayos, se presentó, y la oportunidad siempre se nos pasa en la cara y pasa de una manera muy rápida a la velocidad de la luz, y tú verás si la aprovechas o no, y la decisión, ¿no? Como bien siempre me enseñó mi mamá, que solamente tienes 3 segundos para escuchar tu intuición y decidir. La tripulación se entera de que ya yo no voy a continuar con ellos, y nos empiezan a manifestar como que quién nos va a cuidar, no te vayas, quédate con nosotros. Todo ese sentimiento que ya había crecido, que ellos vieron, que valoraron, te llena como que, wow, yo no quiero que el Mortimer se vaya sin yo ver que todos están sanos. Yo no realmente tampoco quería dejar el Mortimer, porque tú te encariñas con tus pacientes y más con esta situación. Hay 61 nacionalidades, entonces tú dices como que, wow, dejarlos ahora. Yo no quiero dejar esta historia, yo quiero terminar esta historia.